Usted sabe que nosotros tenemos contraseñas para todo, ¿no? Contraseñas para todo. Contraseñas para el celular, contraseñas para el iPad, la computadora, contraseñas para las cuentas bancarias y todo esto. Nosotros estamos muy familiarizados en estos tiempos con las contraseñas, ¿no? Hay patrones, en fin, hay números, hay letras, las claves Wi-Fi, en fin, hay para las cuentas sociales, el Facebook, el Hotmail, el correo, tu bandeja para que puedas ver. Y a usted le ha pasado que alguna vez seguro que no ha tenido la contraseña y no ha podido ingresar al sistema, ¿no? Y ver, eso es algo que nos está pasando a nosotros con una tarjeta. No sabemos qué está ocurriendo y no podemos obtenerlo. No hay ese banco acá en Tingo María y entonces hay que tener que ir a Huánuco todavía a solicitar otra tarjeta porque la clave la hemos extraviado, no sabemos qué está ocurriendo. Entonces nos obliga por una contraseña para poder ingresar al sistema, nos obligan a tener que viajar a Huánuco. Y nosotros que nos resistimos viajar, hermano, peor mi esposa, que no le agrada el viaje. Pero usted sabe, las contraseñas nos abren a un mundo, ¿no? A la información que nosotros pudiéramos tener de las cuentas, de tu correo, de tus mensajes, de tus chats, en todo eso. Ahora, tener la contraseña entonces te abre a un mundo de información crucial en estos tiempos. Tienes la contraseña y te abre a un mundo de información crucial de lo que hayas puesto esa contraseña. Si conoces si conocen tu contraseña, por ejemplo, bancaria, y tienen tu tarjeta, y conocen tu contraseña, entonces pueden conseguir todo lo que hay dentro, ¿sí o no? Y eso es lo que ha ocurrido en varias ocasiones. Aquí a algunos hermanos les hicieron el cambiazo de las tarjetas ahí en el banco y al poco tiempo se dieron cuenta consumos que ellos no tenían. Ah, es que basta que consiguieron la contraseña te abre a todo un mundo de información que hay contenida, ¿no? Eso es lo que ha ocurrido. Por eso ahora los bancos tienen seguros para las tarjetas, ¿no? Pero todo lo que tienes ahí dentro, por ejemplo, de tus cuentas bancarias, puede desaparecer con tan solo tener la contraseña. Solo necesitas esa contraseña. Así que todos estamos familiarizados con eso, en estar constantemente digitando, poniendo dígitos, ¿no? Más o menos como que si conoces la contraseña potencialmente de alguien, potencialmente tú puedes obtener todo lo que ese alguien tiene, ¿no? Algo así. Y los que tienen los que no son del trabajo honrado, más bien aquellos que les gusta lo fácil, pues ustedes saben, hacen uso de ello, ¿no? Puedes perder absolutamente todo si no conoces esa contraseña. O mejor dicho, si la descuidas, si es que alguien lo conoce. O si no la conoces. Tienes una cuenta bancaria y entonces de alguien que luego falleció y no tienes la contraseña de sus cuentas, creo que el banco no te las devuelve así de fácil, ¿no? ¿O sí, hermana Margarita? Es bien complicado, ¿no? Mi esposa con toda seguridad dice, no, ahí se queda. Por eso, esposos, compartan su contraseña con sus esposos, por favor. Si no, todo se queda ahí en el banco, ¿no? Nada, ni 10 céntimos, creo que se puede recuperar. Ahora, teniendo eso en mente, recuerden que estamos viendo como los reflejos, digo yo, del Evangelio de Marco y estamos paseando por Mateo, en algunos momentos vamos a pasearnos por Lucas y otro por Juan, viendo pues la vida de Jesús, las enseñanzas de Jesús. Y en este punto en el que nosotros estamos, ahora retrocediendo algunas enseñanzas de Jesús, ha pasado más o menos un año en el cual nuestro Señor Jesús está haciendo milagros. Hemos observado que Él está haciendo milagros. Y entonces, el punto aquí hasta este momento en el que nos encontramos en Mateo, que hemos observado incluso la semana pasada, el punto es saber quién es Jesús. Por así decirlo, Jesús es la contraseña para poder entenderlo absolutamente todo lo que está ocurriendo en el ministerio de Jesús, para poder entender absolutamente todo de aquello que las Escrituras están enseñando, para poder entender absolutamente tu misma vida, es necesario poder
entender, conocer quién es Jesús. Es decir, Él es como la contraseña, Él es la contraseña que te da acceso a una verdad hermosa, a verdades hermosas acerca de ti mismo, acerca de quién es Él y de qué trata en realidad esta vida. Nosotros perdemos esta vida cuando no conocemos esta contraseña, llamémosle así por un momento, cuando no conocemos quién es Jesús, nosotros desperdiciamos nuestras vidas. Pensamos que la vida está hecha para poder tener, tengo 14, 15, 16 años, mi sueño es casar. Y pensamos que el matrimonio es al final la meta de la vida. Y todos los que nos hemos casado nos damos cuenta cuán frustrante es al final, ¿no? ¿No es así? Una vez que llegamos al matrimonio completamente ilusionados, no porque el matrimonio sea malo en sí, sino porque tenemos expectativas diferentes y en vez de haber puesto nuestras expectativas en Cristo, en nuestro Señor, en vez de buscar conocer a Cristo, al final nosotros nos topamos con realidades que frustran el corazón. Pensamos que tener una carrera es la meta de la vida. Y una vez que tienes la carrera, el corazón sigue siendo vacío y sigue estando vacío. Pensamos que tener un amor especial, enamorar, quisiera enamorarme. Y piensan que eso es entonces la meta también de la vida. O sentirse amado por alguna persona en especial. Y nos damos cuenta que cuando nos enamoramos, al final termina el corazón también quebrantado. ¿De qué trata la vida? Entender quién es Cristo nos ayuda, en realidad. Él es el punto, porque si entendemos quién es Cristo, entenderemos todo lo que está sucediendo, entenderemos las Escrituras, entenderemos nuestra propia vida, entenderemos incluso la historia de este universo. ¿Para qué estamos en este mundo? ¿Para qué estamos en esta tierra? Así que con ello en mente, por favor, vayamos a Mateo 11. Quiero que se quede ahí, por favor. Mateo 11, vamos a leer desde el versículo 20 hasta el versículo 30, ¿sí? Este va a ser nuestro pasaje en esta noche. Y antes de leerlo, permítame decirle lo siguiente. En este pasaje que tenemos, lo que primero Jesús va a hacer es advertirle a las personas. Les lanza una advertencia. Incluso una amenaza, ¿no? Y luego explica ello. Y luego, dulcemente, él lo que va a hacer es como que cortejar, por así decirlo, como que acariciar suavemente a los hombres, invitándolos a venir hacia él. Desde los versículos 20 al 24, nos advierte sobre la falta de arrepentimiento aquí de este pueblo. Y eso es fundamental, ¿no? Porque no lo están reconociendo. Recuerden, a Cristo no lo están reconociendo como el Mesías. No lo están reconociendo. Y entonces Jesús les advierte acerca de su falta de arrepentimiento. No están entendiendo quién es Él. Luego, desde el versículo 25 al versículo 27, Jesús va a explicar acerca de sí mismo y su papel único de llevar a la gente a conocer a Dios. Nadie más puede llevar a conocer a Dios que no sea el mismo Cristo, el Hijo de Dios, y eso Él lo explica un poco, lo aclara ahí en el versículo 25 al 27. Y luego desde el versículo 28 al 30, nos invita a todos nosotros, los cargados, los fatigados, los angustiados, nos invita a que vengamos a Él para poder descansar. Y a veces nosotros pensamos, yo estoy cansado, quiero descansar. No, en realidad nos invita a venir a Él. Él es el que nos da el descanso. Hay una diferencia abismal entre venir para descansar o buscar el descanso, a buscar primero a Cristo y que sea Él quien nos dé el descanso. Esto es algo semejante a cómo el hombre camina en medio de este transitar en la vida, camina de una manera completamente contraria a lo que Dios en su palabra nos enseña. El ser humano busca la felicidad, usted lo sabe. Todos quisiéramos ser felices. Y pensamos que la felicidad está en el dinero y como decíamos hace un momento, está en las personas, en el matrimonio, en los negocios, en el dinero, en el estatus social, en el éxito, en qué más pudiera ser, en el reconocimiento. En fin, pensamos que entonces la felicidad se encuentra él y el hombre camina así,
buscando la felicidad, en busca de la felicidad. Para esa película, por ejemplo, la felicidad, en busca de la felicidad de Will Smith, ¿se acuerdan ustedes? La felicidad para él es tener un trabajo y económicamente pueda sostener, pues, a su familia, específicamente a su hijo. Creo que la esposa ya lo había abandonado, ¿no? Pero ¿es esa realmente la felicidad? Y Cristo nos invita a venir a Él, no buscando el descanso, sino buscando en primer lugar a Él. No buscando la felicidad, sino buscando tenerlo a Él en primer lugar. Jamás nuestro Señor está interesado en que tú seas feliz en primer lugar. Esa es la verdad de las Escrituras. Porque cuando tú te enfocas en buscar la felicidad, te vas a topar en realidad con una triste realidad de la vida. Lo que el Padre te invita es no a buscar la felicidad, sino a buscar a Cristo, quien realmente da la verdadera felicidad. Hay una diferencia, ¿te das cuenta? ¿Qué es lo que hace el ser humano? Deja a Dios a un lado y busca la felicidad. Y si Dios puede dármela, entonces, si mi felicidad está en sanarme, Señor, ¿puedes sanarme? Sáname, ¿no? Pero no estoy buscando a Dios, estoy buscando la felicidad que Él puede dar. Estoy mal económicamente, Dios, ¿puedes ayudarme económicamente? Entonces lo tomamos solamente como con interés, ¿no? Dame mi felicidad, pero en realidad tú no te metas en mi vida. Dame lo que yo quiero. Con eso en mente, quisiera que veamos juntos este pasaje, por favor. ¿Sí? Recuerden, Jesús va a llamar primero a la gente a arrepentirse de su negativa a conocerle y luego va a explicar teológicamente el punto central de quién es Él. Y luego, por último, va a llamar a las personas que anhelan en realidad paz y descanso, que dejen de estar buscando solamente paz y descanso, que sí lo van a encontrar, pero si primero buscan y vienen a Cristo. ¿Sí? Mateo 11 del 20 al 30, por favor. Entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros, porque no se habían arrepentido, diciendo: ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo ha que se hubieran arrepentido en cilicio y en ceniza. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida. Porque si en Sodoma se hubiera hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Y luego el versículo 25, ¿no? En aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. 28. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Pido a Dios en oración que nos ayude a cada uno de nosotros a escuchar la llamada de Cristo en esta noche y podamos responder con fe a Él. Bueno, en primer lugar, veamos la llamada de Cristo al arrepentimiento ahí desde el versículo 20 al 24. Y comienza Cristo diciendo: entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros, porque no se habían arrepentido. ¿Y cuáles son estas ciudades? Ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, dice,
porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotros, tiempo ha que se hubieran arrepentido en silicio y en ceniza. Eso es lo que Cristo está haciendo aquí. Está denunciando, está en Capernaum y está denunciando a los pueblos de alrededor de Capernaum. Si usted recuerda el Antiguo Testamento que hemos estudiado, perdón, los evangelios que hemos estudiado, bueno, no con todos, con un grupo de hermanos, Corazín y Betsaida eran aldeas cercanas ahí a Capernaum, muy cercanas. Por ejemplo, en el versículo 21 menciona a Corazín, que está a 3.2 kilómetros al norte de Capernaum. Betsaida a unos 4.8 kilómetros al este. Cristo ha estado caminando en medio de ellos y ha estado haciendo muchos milagros y prodigios. En Betsaida hizo milagros. En Capernaum hizo milagros. En Corazín hizo muchos milagros. Las Escrituras nos muestran que Él está haciendo milagros constantemente en este tiempo que Él ha iniciado su ministerio terrenal, ahí después que fue bautizado, antes de la cruz, antes de ir a morir por nosotros en la cruz. Y entonces estas otras ciudades con las cuales se está comparando, Tiro y Sidón, eran famosas, eran unas ciudades muy famosas, pero paganas. Eran ciudades que orgullosamente se declaraban paganas. Y Cristo está diciendo aquí, usted puede buscar en Isaías 23 para que pueda conocer, no ahora, más adelante, no, cuando ya regrese a casa, para que usted pueda conocer un poco más sobre ellos, no, sobre Tiro y Sidón. Pero Cristo está aquí comparándolos a ellos. Ellos abiertamente eran paganos. Y Cristo está diciendo, si en esas ciudades se hubieran hecho estos milagros, las cosas incluso serían diferentes. En ustedes se han hecho milagros y ustedes todavía no se arrepienten, están diciendo. Y luego en el versículo 23 menciona incluso a Capernaum mismo, ¿no? Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida, porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Por tanto os digo que en el día del juicio, le está diciendo a Capernaum, será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. ¿Te acuerdas Sodoma? Y ahí viene pues la sodomía, ¿no? Ahí se entiende, se piensa que comenzó el homosexualismo. Y entonces menciona aquí nuestro Señor Jesús a Capernaum. Y Capernaum está al extremo norte del mar de Galilea, si se acuerdan ustedes, los que ya hemos visto. Pero Capernaum, hermanos, es llamada la ciudad de Cristo. Él mismo llama su ciudad. Es de ahí que es Cristo. En Mateo 9:1, él vuelve y se va a su ciudad. Es la ciudad de Jesús. Es su pueblo. Y en su mismo pueblo, quienes lo habían visto crecer, quienes lo habían visto caminar, quienes lo reconocían muy bien, él había hecho ahí muchísimos milagros. Había visto sus obras poderosas, ¿no es así? Pero parecía a ellos no importarles nada. Eran indiferentes. Recibieron de parte de Dios a Cristo ahí, caminando en medio de ellos, como parte del pueblo de ellos. Y ellos no se arrepintieron. Y Cristo les está llamando al arrepentimiento. Los está cuestionando y los está llamando a arrepiéntanse, ¿no es así? Y los está comparando con Tiro, con Sidón, con Sodoma, quienes en realidad nunca habían recibido a Cristo. Nunca lo hicieron. Ellos recibieron profetas, pero no recibieron al mismo Mesías. Pero ellos, estos pueblos, tenían al mismísimo Hijo de Dios encarnado en medio de ellos, haciendo las obras poderosas, y entonces a ellos no les importaba. Ahora, quiero que usted vea esto muy importante, por favor. ¿Te das cuenta que ningún milagro tiene el poder de transformar el corazón de nadie? Para los grupos, entre comillas, cristianos, nosotros no los llamamos cristianos, no los reconocemos como creyentes. Para esos grupos que llaman a
a campañas donde vas a recibir tu milagro y dicen que se debe predicar y deben haber milagros ahí, déjame decirte que los milagros no tienen el poder de salvar absolutamente a nadie. Cristo mismo había hecho milagros en Capernaum, había hecho milagros en Corazín, había hecho milagros en Betsaida, muchos milagros. Ni siquiera había sido uno de los apóstoles quienes lo hizo, ni siquiera había sido un profeta quien lo hizo el mismísimo Hijo de Dios, el Verbo de Dios encarnado. Hizo milagros sobre estas ciudades y estas ciudades no se arrepintieron. Te das cuenta que los milagros y prodigios no tienen el poder de transformar, de salvar absolutamente a nadie, de abrirle los ojos absolutamente a nadie. No lo tienen, ¿te das cuenta? No lo tienen. Más bien Capernaum, de donde incluso se le conoce como la ciudad del mismo Señor Jesús, ahí en el Mateo 9:24 dice que se reían incluso de Jesús. No creían en él a pesar de los milagros que él estaba haciendo. Así que este pasaje que vemos aquí, desde el versículo 20 al 24, en realidad es un llamado al arrepentimiento a este pueblo. Se han hecho milagros y ustedes no quieren entender. Los milagros al final, si quieres ver algo productivo en los milagros es una llamada de atención de Dios para que te arrepientas, pero los milagros no causan arrepentimiento. Los milagros que Cristo está haciendo ahí están demostrando que Él es el Hijo de Dios, que Él es el Mesías, el enviado de Dios. Y ellos al ver el milagro no tenían que decir, oh, puedo yo también obtener mi milagro, sino reconocer, es el Hijo de Dios, debo arrepentirme porque Él está predicando arrepentimiento. Y no queriendo correr a recibir mi milagro. No era eso, pero las ciudades, los pueblos, con el corazón pecaminoso, siempre buscaban para recibir solo milagros. Y se volvían tal cual como venían. Y bueno, en la misericordia y el amor, Cristo hacía milagros, pero no las hacía, usted lo sabe, solo por milagreros, sino los hacía por cumplimiento de profecías del Antiguo Testamento. Y entonces este llamado al arrepentimiento que Cristo está haciendo aquí en el versículo del versículo 20 al 24 es muy parecido a como cuando Jonás vino profetizando un juicio al pueblo de Nínive, ¿se acuerdan ustedes? Y la denuncia que Dios ordena a Jonás que haga, ¿no? A Nínive, era que se regresen de sus pecados, regresen sus vidas a Dios. Estaban andando en un desorden total. Aunque estaban vivos, las escrituras muestran que en realidad espiritualmente estaban muertos y la única manera de volver a la vida es volver a Dios. Poner tu mirada a Dios. Y entonces viene Jonás, aunque inicialmente usted conoce la historia, él no quería, pero al final el Señor lo lleva a que predique. Jonás les advierte del juicio venidero. Viene el juicio de Dios, viene el juicio de Dios, les dice ahí a los ninivitas. Y los ninivitas recibieron el mensaje y se arrepintieron. ¿No es así? Y se arrepintieron. Bueno, al menos los que estuvieron vivos ahí. Y el juicio de Dios no llegó para los que estuvieron vivos. Años después, claro, después, ¿no? Años después les viene otra vez a otra generación, pero les llega el juicio de Dios. Pero a esa generación, a quienes Jonás les predicó, no es así, ¿no? Aquí está al tanto Joshua para corregirme de cualquier error. Y eso es lo que está ocurriendo aquí en Capernaum. La gente allí en ese momento está actuando de la misma manera. O está actuando, o mejor dicho, Capernaum está actuando en idolatría. Capernaum está actuando en rebeldía en contra de Dios. No están reconociendo a Cristo como Hijo de Dios. Y Cristo les está advirtiendo a esas personas que tienen que evitar el juicio de Dios. Ese es el mensaje. Evita el juicio de Dios. Les pide a estos pueblos, especialmente a Capernaum, que teman debidamente a Dios porque su juicio va a venir. Y el juicio viene por no reconocer quién es la contraseña. ¿Quién es Cristo? Ahora, ese es el punto en realidad de toda tu vida, hermano y amigo, que nos estás visitando. Si tú no sabes quién es Cristo,
hermano, todavía tu vida está en serios problemas. Está en una oscuridad total y aunque me estés viendo y aunque te guste disfrutar de la naturaleza y tus ojos te sirvan muchísimo más que los míos que ya se están debilitando, déjame decirte que todavía estás ciego en este mundo. Mientras no sepamos quién es Cristo, mientras no sepamos quién es Él en medio de esta historia, porque Él es el ser más importante que necesitas conocer. Y eso es lo que Cristo les está reprochando a este pueblo. Lo habían rechazado, no abrían sus ojos, no sabían quién Él era. Y les está llamando a que se arrepientan, porque el juicio de Dios va a venir. Ahora, eso es lo que estamos aprendiendo en el discipulado. Para los que estamos en el discipulado, ¿te das cuenta? Doctrina básica, rudimentos de Cristo, el juicio eterno, el castigo eterno. Y aquí Cristo les está diciendo, nuestro Señor les está diciendo a estos pueblos, arrepiéntanse porque el juicio de Dios va a venir para ustedes y va a ser peor que para estas ciudades que tranquilamente, que en el pasado ellos se vanagloriaban incluso de su idolatría, se vanagloriaban de su paganismo. Para ellos, dice Cristo, el trato va a ser más severo que incluso para ustedes. Capernaum, Corazín, Betsaida. Va a ser mucho más terrible. Arrepiéntanse reconociendo quién es Jesús. Ese era el objetivo de todos los milagros que Jesús estaba haciendo. Que puedan verlo a Él como el Mesías de Dios y entonces corran arrepentidos, no buscando milagros, sino arrepentidos porque sus caminos están desviados. El propósito de cada milagro, que hacía nuestro Cristo era revelar un poco más quién es Jesús y qué es lo que Él había venido a hacer. Eso hemos visto ya durante varios sermones, usted sabe, ¿no? Y incluso en el sermón pasado, Juan el Bautista, incluso él mismo, aunque había reconocido al Mesías que había entrado para predicar el verbo de Dios, ¿no? Que quitaría el pecado del mundo, luego él también comienza a dudar y tiene una duda, ¿será la contraseña correcta? Como que diría, ¿no? ¿Será Cristo de verdad el que había de venir? ¿Será el Mesías o tenemos que esperar a otro? ¿Eres tú el Mesías? Mandó Juan el Bautista a preguntar con sus discípulos, ¿no? Como que le estaba diciendo, yo te reconocí, yo sé que tú eres el Mesías, pero no estás actuando como el Mesías. Y esa es la enseñanza de la semana pasada. Y entonces por eso Juan, a través de un mensajero, envió a hacerle estas preguntas, ¿no? A Jesús, y Jesús le devuelve con su mensajero y lo lleva a través de los pasajes de Isaías y le recuerda que esas señales, esas obras que el Mesías haría eran la confirmación de quién él era. Le está dando información a Juan y le está diciendo, yo soy el que se espera. Yo soy el que estaba esperando, el que estaban esperando. Yo soy el enviado de Dios, está diciendo prácticamente. Yo soy el profetizado del Antiguo Testamento, quien ha venido ahora. Y entonces Juan seguramente encontró descanso, regocijo, para luego recibir con alegría y gozo el corte de él. No de cabello, ¿no? No de cabeza. Pero Jesús estaba haciendo aquí, en medio de sus milagros, Jesús estaba demostrando su deidad. ¿No es así? Y a Juan incluso nos dijo nos vimos la semana pasada, que incluso nos dice que el más pequeño en el reino de Dios es mucho más grande que todos los profetas del Antiguo Testamento, incluyendo Juan el Bautista. ¿Y cómo así? Porque hay una conexión entre lo que estamos viendo ahora y lo que hemos visto la semana pasada. El solo hecho de estar de este lado de la cruz, con la revelación total de las Escrituras, conociendo con la revelación total de quién es Cristo, el Hijo de Dios, y con la proclamación del Evangelio, después de que Cristo ya vino y murió por nosotros, eso a nosotros como testigos nos hace mucho más grandes en el reino de los cielos, a pesar de que somos pequeños, nos dice las Escrituras.
Así que en el pasaje que estamos viendo, los pecados de ignorar y rechazar a Jesús fueron vistos como los pecados más terribles que las eras anteriores. ¿Por qué? Porque si en el pasado rechazaron a Dios a través de sus profetas, ahora el mismo Dios había venido a la tierra y lo están rechazando. Por eso es que Jesús les dice, ay de ustedes, porque en Tiro y en Sidón, que eran ciudades paganas, orgullosamente paganas, ahí rechazaron a los profetas. ¿No es así? Pero aquí están rechazando al mismísimo Hijo de Dios. ¿Sabes? El hecho de que estés aquí, estoy seguro que es la respuesta a la oración de, al menos, de alguien que te ama. Pueden ser tus padres, pueden ser tus hermanos, pueden ser tus amigos, pero alguien que te ama ha orado para que tú puedas estar aquí, para que puedas escuchar este mensaje. Pero sabes, en medio de escuchar este mensaje es muy peligroso, muy peligroso. La aceptación del mensaje, muy peligroso y a la misma vez también muy provechoso, verdaderamente provechoso, porque la aceptación del mensaje implica salvación de tu alma. Y el rechazo y la indiferencia al mensaje implica la destrucción eterna de tu alma. Por eso decimos, el punto de esto es, ¿quién es Cristo? ¿Quién es Él? Y los pecados entonces de estas ciudades son peores que los pecados de incluso Sodoma y Gomorra. Imagínate, Sodoma y Gomorra. Aquí no estamos viendo homosexualismo. En Capernaum no estamos viendo homosexualismo, pero incluso dice peor que incluso Sodoma. Serás tratado tú. ¿Por qué? Porque está el mismísimo Hijo de Dios caminando en medio de ellos. Y siendo el mismísimo Hijo de Dios, lo están rechazando. Está pasando Jesús en medio de sus narices. No lo están reconociendo. Y eso es considerado el pecado, un pecado mucho más grave que de las ciudades anteriores. Este es un rechazo a Cristo, un rechazo a Dios mucho más grande que lo que hicieron los pueblos antiguos, está diciendo. Pero recuerda que aunque sus milagros mostraron su poder y sus milagros indicaron quién es Él, es decir, indicaron que es el Hijo de Dios, ¿te das cuenta que los milagros nunca crearon fe? No, ningún milagro creó fe. Yo te pregunto, ¿tú crees que necesitas ver un milagro para creer en Dios? ¿Necesitas que se haga un milagro aquí adelante para que tú creas en Dios? Pues déjame decirte que en Capernaum se hicieron muchos y lo hizo no un pastor, lo hizo el mismo Dios a través de Cristo, a través de Cristo encarnado, Dios mismo haciendo milagros y la gente se reía de él. Si tú crees que necesitas un milagro para creer en Dios, entonces tú no eres diferente a los de Capernaum, porque ellos vieron muchos milagros y al final no creyeron. Los milagros no son por sí mismos la fuente de la verdadera fe salvadora en Cristo. No lo son. No lo son. Es el llamamiento eficaz de nuestro Dios quien nos trae para abrir nuestros ojos y ver realmente quién es Cristo. Claro, todo milagro puede ser una llamada para reconocer quién es Jesús, a arrepentirse, a venir a Él, y eso es lo que Él estaba haciendo. Recuerden aquí en el pasaje que estamos observando y en los pasajes anteriores que hemos visto. Pero los milagros, por favor, para saltar ya esto, no tienen el poder de provocar arrepentimiento ni fe. Así que no le crea usted a cualquier charlatán, pastor, predicador, superapóstol que te venga a decir que necesitas un milagro para creer en Dios. La Biblia no dice. No lo dice. Los milagros de Jesús, juntamente con la enseñanza que acompañaba a sus milagros, informaban a la gente quién era Jesús. Eso es lo que hacían. Pero no creaban por sí mismos una fe salvadora para que ellos sean salvos.
estas obras, lo que sucedió es que fueron hechas, fueron dadas para anunciar la presencia de Jesús en la tierra, para que sepan ellos que era el Hijo de Dios quien estaba caminando, pero ellos lo recibieron con indiferencia, a pesar de haber sido testigos. A veces nosotros pensamos, ¿no? Ay, qué bonito hubiera sido vivir en medio del ministerio de Jesús y ser alimentado con esos, con los 5 panes y los peces ahí y recibir el milagro. De repente a mí me sanaría mi columna para no estar doliendo. Ay, qué lindo hubiera sido ver caminar a Jesús. Incluso algunos llevan esto al grado de que gastan su dinero y se van a Israel y comienzan a caminar por donde Cristo dice caminó, pensando que al hacer eso van a recibir algo especial. No, no necesitamos eso. Porque el asunto es fe. La fe de recibir realmente quién es el que vino encarnado. El Hijo de Dios, quien ordena que te arrepientas de tus pecados, que vengas a Él. Pero este que había venido como amigo en ese momento, que había venido como salvador en ese momento, en esa primera venida, él se convertiría en su juez. Muchas personas piensan en estos tiempos que la muerte es el final de todo. No, no lo es. Una vez que hemos sido creados, una vez que nuestras almas han sido creadas, no estoy hablando de la parte biológica, estoy hablando principalmente de nuestra alma, de nuestra esencia. Nosotros tenemos 2 componentes, ¿no? Una parte material que es biológico, viene de la materia, de los elementos químicos que conforman nuestro cuerpo, que una vez que morimos, esos elementos químicos pasarán a formar parte de otros seres vivos o de materia orgánica e inorgánica. De repente en algún gusano pudieras encontrar tu carbono, tu oxígeno, tu hidrógeno, como lo hemos estado observando en nuestros discipulados. Eso es lo que sabemos, que la materia no se crea ni se destruye, sino solamente se transforma, ¿no es así? Los elementos químicos de tu cuerpo, una vez que llegan a la tierra, pasarán a formar parte de otros seres vivos. Pero ¿quién eres tú? La parte inmaterial, es decir, el espíritu que Dios te dio al ser concebido, ese espíritu es eterno. Ese espíritu no muere. Y muchas personas piensan que con la muerte se acaba todo. Y no es así. No es así. La gente da por sentado que la muerte es nuestro fin, que cuando morimos se acaba nuestra historia. Es más, los testigos de Jehová dicen que cuando morimos somos aniquilados. Aquellos que no han creído en Dios solamente son aniquilados, nada más. Pero eso no encontramos como parte de las enseñanzas de las Escrituras. Encontramos a lo largo del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento que hay una vida después de esta vida. Después que lo biológico cesa, hay una vida, tu espíritu, tu alma o espíritu, que es lo mismo, tu alma, tu espíritu continúa por toda la eternidad, nunca dejas de existir. Y cuando mueres, por si acaso, paréntesis, no estás caminando por ahí haciendo asustar a tu familia. No, no ocurre eso. No ocurre eso. No, sí, pastor, yo he visto. No, no es. Nosotros nos condicionamos. Las escrituras dicen que no ocurre eso. ¿Sí? No ocurre. No, pero yo de veras que lo he visto. ¿No? Bueno, yo le creo más a la Biblia que a nuestras propias experiencias. Así que nosotros, las escrituras muestran que cada uno de nosotros tenemos la misma experiencia después de la muerte. Continuamos existiendo. Continúa nuestra existencia. Esa es la realidad. Pero y la Biblia enseña que no todos vamos al regazo de Dios como ahora, como se estila, ¿no? Tú sales a la calle y le dices, ¿tú crees que vas a ir al cielo? Y la gente se pone a pensar. Yo creo que sí. Mis obras no son tan malas, hago muchas obras buenas. Y piensan que pesando sus obras malas y buenas, es la manera en la que Dios, ese es su sistema en la que Dios dice, a ver, Luz, ¿cuántas cosas buenas has hecho? Muy bien, lo ponemos en este balance, tus obras malas. Bueno, tú no has sido una asesina, no has sido una fiestera, qué sé yo.
asesina, una delincuente, una sicaria, por lo tanto ha sido buena gente, ¿no? Incluso ha hecho promoción de bros, ¿no? Pasa, ¿no? No, ese no es el sistema. Dios no va a pesar tus obras buenas con tus obras malas. Esa no es la manera en la que Dios acepta para que vivan bajo su regazo. Acepta a las personas en base de su entendimiento de quién es Cristo. Por eso te dije, es crucial en esta noche para ti. ¿Quién es Cristo para ti? ¿Quién es? ¿Quién es? Porque los que confían en Cristo, los que se arrepienten de sus pecados, los que vienen a buscarlo a Él antes de buscar felicidad, antes de buscar descanso, antes de buscar vida, vienen a buscar a quien es la verdadera fuente de la vida, quien es la vida misma. A ellos el Padre los recibe como los suyos y les regala el descanso con Él para siempre en su regazo. Sigue la existencia en hermosa bienaventuranza con Él. Pero aquellos que lo rechazan, aquellos que lo niegan, aquellos que no toman en cuenta que Cristo es el Hijo de Dios y que extiende los brazos para salvar, aquellos que lo rechazan, y espero que no sea el caso de alguien aquí en esta noche, aquellos entonces son separados para la destrucción eterna, que no es dejar de existir, sino es estar lejos del cuidado de Dios en castigo y condenación eterna, muestra las Escrituras. Tú y yo seguiremos existiendo para siempre. El asunto es de qué lado. Esa es la realidad. Y por eso es que Jesús está mostrando y les está advirtiendo aquí a este pueblo. Ay de ti, Corazín. ¿Por qué tendría que advertirles? Ay de ti, Betsaida. Porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo ha que se hubieran arrepentido en silicio, en ceniza. ¿Arrepentirse de qué? Que nosotros los consideramos buenos. Ese es el problema. Nosotros miramos el estándar, de repente el vecino, el hermano relajado, el vecino pegalón, el que está en la cárcel, y nos miramos y decimos, bueno, yo soy buena persona, no soy como ellos, pero no, las escrituras no dicen eso. Las escrituras dicen que cada ser humano desde Adán ha caído en rebeldía delante de Dios, y la evidencia de esa rebeldía es que el ser humano no quiere tomar en cuenta a Dios, solamente quiere sus beneficios. ¿Está enfermo? Ay, sí, Señor, sáname. Pero cuando viene Dios y quiere gobernar tu vida, no, solo sanidad, gobierno no. ¿Te falta dinero? Señor, bendíceme. Ok, pero no te metas en mi vida. Tus mandamientos, no. Eso de que tú me gobiernes, de que yo haga lo que tú dices, no. Solamente dame tus bendiciones. ¿Te parece tal vez a usted? ¿Te parece a uno de nosotros? Ese es el corazón del hombre. Y el hecho de que estés aquí y estés conociendo quién es Cristo y que estés siendo informado de quién es Cristo, pone una responsabilidad mayor. ¿Por qué has venido? Y si has venido es porque el Padre te ha traído, obviamente, pero te ha venido a escuchar esto. Cristo es el Hijo de Dios y sobre Él tienes que fijar tu mirada. Y ahora que lo sabes, hay una responsabilidad mayor en ti de responder como Él desea que respondas. Porque si lo niegas, porque si lo rechazas, porque si sales de este lugar igual a continuar tu vida tal igual, entonces ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque Cristo ya vino, Cristo ya se mostró, Cristo está siendo anunciado. Si lo rechazas, ay de ti, está diciendo aquí nuestro Señor Jesús. Ahora, para los hermanos de la iglesia, para los que, incluso para el grupo más exclusivo, los miembros de la iglesia, los que firmaron el padrón, pudiéramos decir. Ay de ti, si habiendo firmado el padrón, si siendo miembro oficial de la iglesia, todavía eres un incrédulo. Ay de ti, caminando en medio de los discipulados, que siendo enseñado ya como casi 10 años en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, todavía
tienes una vida apartada de Cristo. Ay de ti, Corazín y Betsaida. Ay de ti, Capernaum, que el juicio va a ser mucho más severo, dice la Escritura. ¿Te das cuenta? Esto es un llamado a estar alerta a los cristianos, a ordenar nuestras vidas cada vez más según la revelación que Él nos ha dado, pero es un llamado también de arrepentimiento a aquellos que no le conocen, pero que hoy creo que claramente se está enseñando. Cristo es el Hijo de Dios y sobre Él tienes que poner tu mirada. No sobre tus problemas. Los problemas son temporales. Los problemas se acaban, ¿sabes cuándo? Por lo mucho, cuando mueras. Ahí se van a acabar. Solo sopórtalo. Pero déjame decirte que la vida continúa. Y sobre eso es que tienes que preocuparte. Y entonces, donde hay más revelación, hay aún mucha más responsabilidad para los líderes de la iglesia. Hay más revelación de quién es Cristo. Aquí nos gozamos, y he escuchado a los directores de aquí, a los líderes de la iglesia, qué gozo, qué alegría es recibir la palabra de Dios. Muy bien, hay más responsabilidad sobre ti. Entonces, ¿cuál es tu respuesta a este maravilloso evangelio? ¿Cuál es tu respuesta a este maravilloso Cristo que ha demandado tu vida? ¿Estás respondiendo como debes? La comprensión es obvio que aumenta la responsabilidad, hermanos. Y eso es lo que estamos viendo aquí. Capernaum y Corazín y Betsaida están teniendo a Cristo ahí, están viendo que está haciendo milagros, están teniendo se les está enseñando quién es Él. Cristo mismo está mostrando quién es Él y ellos lo están rechazando, y entonces Cristo dice, el castigo para ustedes va a ser terrible. Terrible. Pastor, yo vivo de manera respetable, no le hago un mal a nadie. Nadie se salva por vivir simplemente respetablemente. Nadie. Nos salvamos nosotros, los tristes pecadores, que reconocemos nuestra falta, nos salvamos a través de confiar en Cristo como nuestro Señor y Salvador, y que es Él quien ha llevado nuestros pecados en la cruz cuando no lo merecía. Es Él. Capernaum era respetable. Era muy respetable en ese tiempo. Tan respetable que se reía de quién era Cristo. Cuando dijo que esa muchacha no estaba muerta, sino solo dormida, se rieron de él. Capernaum. ¿Te ríes tú de quién es Cristo? ¿Te ríes tú cuando en esta noche escuchas, quebranta tu corazón a Él? ¿Piensas que todavía puedes vivir tu vida alejado de Él? Y entonces nuestro Señor Jesús los compara con esta ciudad. Es terrible. Ahora, si usted se toma su tiempo luego y comienza a investigar, estas ciudades eran terriblemente pecadoras. No se compara a Tingo María. Aunque yo sé que muchos están diciendo, ay, Tingo María medianoche se ha convertido horrible, dicen, ¿no? Bueno, nosotros no salimos en la noche, casi no conocemos eso. Pero es terrible. Yo creo que muchos se dan cuenta de eso, especialmente los que viven en la ciudad, ¿no? Pero Sodoma y Gomorra era mucho más. Y qué curioso que para esas ciudades el Señor dice que su juicio será menos que para aquellos que recibieron a la luz del mundo. No lo reconocieron, más bien lo rechazaron. Hermano, amigo, esta es una advertencia directa para ti y para mí. Una advertencia directa para ti y para mí. No confíes en tu propia ignorancia. Yo no sabía, espérate, ahora sí lo sabes. No confíes en que llegarás delante de Dios para decir, Padre, yo no sabía que realmente Cristo era tu Hijo. Porque sabes, cada uno de nosotros en nuestro interior tenemos, a pesar de que no nos lo hayan dicho, tenemos la certeza de que hay un Dios que un día juzgará nuestras obras. Porque cada vez le tenemos miedo a la muerte, ¿sí? ¿Por qué le tienes miedo a la muerte? Eso es algo inherente en todo ser humano.
Tendrías que estar un poco mal de la cabeza para que tú no le tengas miedo a la muerte. ¿Por qué el corazón naturalmente, creyente o no creyente, le tiene miedo a la muerte? ¿Quieres saber un poco más de eso? Puedes leer Romanos 9, Romanos 3. Ahora no, claro, hay evidencia suficiente en el ser humano para saber que hay un Dios que juzgará a los vivos y a los muertos. Hay evidencia necesaria y suficiente. Así que en esta noche yo te pediría, por favor, comprométete a trabajar para entender mejor quién es Jesús, quién fue, quién es, por qué vino y qué tiene que ver contigo. Comprométete en esa tarea, en trabajar para saber no quién va a ser tu esposo, qué va a ser de tu próxima carrera, aunque esas cosas son importantes, pero lo más importante es comprométete a trabajar quién es Cristo para ti, quién es Él en la historia, porque de eso se trata este mundo. Vivimos sumergidos en nuestro orgullo, en nuestra ignorancia o en nuestro enojo, en nuestros pleitos, pensando que esos pleitos tienen más importancia. Esas preocupaciones tienen más importancia que conocer a Cristo. Yo te pregunto, ¿hace cuánto tiempo tal vez que no has visitado la iglesia? ¿No has venido a la iglesia? Eso es evidencia de que no te preocupa la vida espiritual. Y qué bueno que hayas venido entonces. Porque te podemos decir una vez más, preocúpate en conocer quién es Cristo. Porque eso es lo más importante en tu vida. Si te vas de aquí hoy sin saber quién es Él, sin entender quién es Él, todavía te estás yendo en medio de la oscuridad. Todavía tu vida no ha comenzado. Y Cristo está llamando entonces aquí al arrepentimiento. Versículo 25 al 27. Cristo ahora llama a reconocer su papel único en dar a conocer al Padre. Versículo 25, escuchen. En aquel tiempo respondió Jesús y dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni el Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Así que aquí Mateo nos hace saber que Jesús en ese momento está comenzando a revelar quién es Él. ¿No es así? Él está revelándose quién es Él. Y comienza entonces a orar al Padre. Y dice lo siguiente, otra vez. Se acerca a Dios y ahora dice: Te alabo, Padre, Señor del cielo y la tierra. Escúchame, los judíos sabían que Israel era considerado hijo de Dios. Lo sabían muy bien. El pueblo, la nación de Israel era el hijo de Dios. Pero ¿saben? A ningún judío cuerdo se le ocurría llamar a Dios Padre de manera tan directa, como cuando Joshua me dice papá, o cuando Yadá me dice papá, o como cuando Anthony le dice papá a Manuel. No, ningún judío cuerdo se le ocurría levantar la mano a Dios y decir Padre. Ninguno se le ocurría hacer eso. Y aquí vemos a Jesús que levanta su mirada al cielo y dice: en aquel momento, en aquel tiempo respondiendo Jesús dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra. Oh, ¿quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? Vamos, usted creo que puede dar la respuesta. ¿Quién es? El Hijo de Dios, el enviado de Dios, el Mesías de Dios, el ungido de Dios. Se escandalizaron los judíos. Se escandalizaron terriblemente. Por eso es que en Mateo, por ejemplo, tú vas a encontrar que dice:
arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. No dice el reino de Dios, dice el reino de los cielos. Los judíos tenían temor de mencionar incluso la palabra Dios o el nombre de Dios. Y aquí viene alguien que de manera tan abierta y confianzuda le dice al Padre, Padre, ni siquiera Dios, sino Padre. ¿Está loco? ¿O es que es verdad? ¿Qué dice usted? ¿Está loco o es que es verdad? Y lo que Jesús está haciendo entonces es ayudar a los que están rodeándole ahí, les está ayudando a entender quién es Él y qué es lo que había venido a hacer. ¿Saben qué? Nosotros hemos sido hechos a la imagen y semejanza de Dios. Eso lo dicen las Escrituras desde el Génesis. Hemos sido hechos a la imagen y semejanza de Dios, pero ¿sabes qué? Le hemos rechazado nosotros por nuestros pecados. Pero en su amor, en su eterno amor, en su maravilloso amor, en el amor de Dios verdadero, Él envió a su único hijo para que viviera, para que se haga hombre, para que viviera una vida perfecta, confiando plenamente en su Padre, y luego para que Él sea cargado en una cruz, cargando todos nuestros pecados. Él sea tratado como nuestro sustituto. Por nuestros pecados nosotros teníamos que pagar eternamente, pero el Padre envió a su Hijo, lo subió en una cruz y ahí sobre Él cargó los pecados de todos aquellos que se iban a arrepentir. Cargó sus pecados y una vez que Él cargó los pecados, lo ajustició, mató a su mismísimo Hijo en la cruz por aquellos que creerían, por ti, por mí. Que nosotros nos rebelamos, que nosotros nos apartamos, sí, por nosotros que nos desviamos de Él, que nosotros que le aborrecimos, sí, por nosotros es que Cristo vino a morir, el Padre lo envió, pero no quedó ahí, el Padre lo resucitó de entre los muertos. El Padre, el sacrificio de Cristo fue grato delante del Padre. El Padre lo aceptó y ahora nosotros estamos llamados a volvernos y a confiar en Él como nuestro Salvador. Ese es Cristo, el Salvador del mundo. Tu Salvador. Por eso en el versículo 27 leemos lo siguiente. Dice, todas las cosas me fueron entregadas por mí. Me fueron entregadas por mi Padre. Y nadie conoce al Hijo sino el Padre. Ni el Padre conoce a alguno sino el Hijo. Y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. ¿Quién es el camino al Padre? ¿Quién es el camino a Dios? ¿Tú quieres tener una comunión con Dios? No puedes hacerlo fuera de Cristo. No puedes hacerlo si primero no reconoces a Cristo como Hijo de Dios y te arrepientes de tus pecados. No lo puedes hacer. Jesús vino a revelar al Padre. Eso es lo que Él hizo. Les está mostrando, les está ayudando a entender a los que están ahí. Soy el enviado. Soy el único que puede reflejar al Padre. Soy el único que puede salvarlos, está diciendo. Porque nosotros no podemos hacerlo por nuestra cuenta. A veces pensamos que nuestros mayores problemas son las deudas, las enfermedades. No, el mayor problema del ser humano es que Dios se encontrará con Dios, un Dios justo y santo, que no pasará por alto ni un solo pecado. Así de santo es. El mayor problema del ser humano es que un día se encontrará con Dios. Te pregunto, ¿estás preparado para eso? La palabra de Dios nos dice que quebrantar un solo mandamiento te hace merecedor de la justicia santa de Dios para siempre en condenación. Preguntemos, ¿alguna vez has mentido? Levante la mano quien no ha mentido. El estándar de Dios es muy alto. ¿Alguna vez has robado? Oh, pastor, yo soy honesto. A ver, pues levanta la mano delante del Señor. Tus estándares son muy altos. La Biblia dice que todos nosotros hemos fallado delante de Dios. Y que necesitamos a Cristo, que sea nuestro sustituto, para que el Padre en Cristo cargue nuestros pecados y podamos tener comunión con Él.
Nadie conoce al Padre sino Cristo. El camino al Padre, entonces, ¿quién es? Cristo. Increíble, ¿no? Es el trabajo del Hijo revelar quién es el Padre. Y claro, su trabajo no ha terminado, continúa todavía. Terminará cuando escuchemos la última de las trompetas, ¿no? Pero antes de eso, Él continúa trabajando, revelando quién es el Padre. Un Padre misericordioso, un Padre de amor. Ese es el tiempo, ¿no? Un Padre lleno de gracia, lleno de bondad, que te llama a ti a tener comunión con Él. Pero cuando Él regrese en su próxima venida, Él vendrá a revelar quién más es Él. Y Él es justicia, es juicio, es ira, es juez. Recuerda, los milagros no tienen el poder de salvar a nadie y de provocar fe. Pero los milagros pueden ser usados como una llamada al arrepentimiento. Si has orado alguna vez y te has sanado, pues es una llamada al arrepentimiento. Dios es poderoso para salvarte. Arrepiéntete, es el mensaje en una sanidad. Has orado por alguna circunstancia y el Señor te ha asistido. El hecho de que Dios te haya respondido es una llamada de arrepentimiento, porque Él tiene el poder no solamente de hacer un milagro, sino el poder de destruirte por completo por toda la eternidad. Arrepiéntete, es el llamado. Solo Él puede hacer eso. Solamente Él. Y por último, veamos cómo es que nos llama nuestro Dios a poder descansar en Él, ¿no? Él nos llama a venir a Él. Versículos 28 dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Mi yugo es fácil y ligera mi carga. Pero si te das cuenta, bueno, es cierto, el ser humano vive cansado. En el contexto inmediato, los judíos de ese tiempo estaban cargados con muchas leyes que les habían impuesto ahí los líderes religiosos. Leyes sobre leyes. Habían mandatos de nuestro Dios del Antiguo Testamento. Estaba la ley de Dios en el Antiguo Testamento y sobre eso nuestro Dios, sobre eso los líderes judíos lo que habían hecho es poner más leyes que habían hecho muy pesada la carga. Ellos llevaban cargas pesadas en el contexto inmediato, sobre ordenanzas que eran innecesarias, que les obligaban a cumplir para, dice, tener comunión con Dios. Pero para nosotros, ¿cuáles son esas cargas pesadas? Bueno, pues la vida misma, ¿no es así? Con sus aflicciones, con sus tribulaciones, con sus angustias, con nuestros deseos de ser superiores, con nuestros deseos de grandeza, con nuestros deseos de reconocimiento, con nuestros deseos de atenciones, con nuestros sueños y nuestros anhelos. Amados hermanos, ¿acaso esta vida no es una vida cargada con muchas cosas? ¿Acaso no es una vida que agota, que cansa? Claro que sí. Por nuestro orgullo estar en enemistad contra los demás. Ay, porque me dijo, ay, porque me habló, ya no lo miro, ya no le hago caso, ya me enojo. ¿No te carga vivir así? Ay, si no tengo dinero, el dinero es el motor de la vida. ¿No te cansa vivir así? Ay, el día que mi esposo cambie, ese día voy a ser feliz. ¿No te carga tener esa vida así, vivir de esa manera, dependiendo de las circunstancias para estar tranquilo y satisfecho? ¿No te carga? ¿No te cansa? Dependiendo de las circunstancias para estar bien. Otra vez vuelve a los versículos. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. Esta vida cansa, hermano. Agota. Claro que lo hace. Ya les dije, el deseo de reconocimiento, el deseo de amor, el deseo de ser amados, el deseo de ser valorados,
el deseo, todo eso agobia de tal manera que puede sumergirte a la más terrible depresión incluso y angustia. Pero viene Cristo y te hace una hermosa invitación a venir a Él. No te llama a venir a descansar en primer lugar, si te das cuenta. Te llama, venid a mí. ¿Estás cargado? ¿Estás cansado? ¿Estás agobiado? La vida está terriblemente quebrantando tu corazón. Los sufrimientos y las penas están quebrantando tu alma a tal punto de sumergirte tal vez en depresión, en ansiedad, en angustia, en frustración, en una vida insatisfecha, insegura, vacía. Ya te das cuenta que estás cansado. Muy bien, ven a Cristo, es la invitación. Ese es su llamado. Ven a Él. Ese es el bien que estamos llamados a abrazar. Venir a Cristo es el todo del hombre, porque cuando venimos a Cristo y entendiendo quién es Él, arrepentidos de nuestros pecados, entonces es ahí que nos hace descansar. Algo que el ser humano no hace. El ser humano busca descanso en muchas cosas, pero no viene a Cristo. ¿Amas al Señor? ¿Amas a Cristo? Él te está llamando en esta noche a hacerlo. Sí, a cada uno de nosotros. Aquellos que nos están visitando, aquellos amigos que están viniendo de repente por primera vez, por segunda vez, por tercera vez. El llamado de Dios en esta noche es a amar a Cristo, a entregar tu vida por completo a Él. No te vayas sin que eso ocurra. No te vayas sin que eso ocurra. Y Él dice, ¿sabes qué? Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Nuestros corazones orgullosos, nuestros corazones soberbios, nuestros corazones altivos nos impiden venir a Cristo, ¿no? Y Él dice, aprendan de mí, yo soy manso, yo soy humilde, no soy altivo, no soy soberbio, ¿no? Manso y humilde de corazón, y entonces hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y mi carga es muy ligera. A todos los cargados, a todos los fatigados, a todos aquellos que se dan cuenta que esta vida es un infierno, Cristo los llama, vengan a mí. Y entonces encontrarás el descanso para esa alma atribulada, para ese corazón angustiado, porque solamente puedes hallar descanso viniendo a aquel que es el dueño de la vida y del descanso. Cristo, quien ha muerto por ti y por tus pecados, pero que te llama a arrepentirte y a confiar fielmente en Él. Tal vez hoy no te sientes digno de Jesús. No te preocupes. Ven a Él, dice. No te dice límpiate. No, algunas personas dicen, no, yo no me entrego, no me comprometo con la vida cristiana, porque para ser cristianos hay que ser responsables. O sea, uno no tiene por qué estar jugando, ¿no? Ya un día yo también dejaré algunas cositas y vendré. Ay, suena bonito, parece, ¿no? No es otra cosa más que lo que están diciendo. Yo sigo abiertamente rechazando a Cristo. No me interesa Él. No necesitas ser limpiado, no necesitas todavía haber cambiado tu vida para venir a Cristo. Él nos invita en esta noche a venir tal cual estamos. Será Él quien en el proceso comience a transformar nuestras vidas para la gloria de su nombre. Él te dará el descanso. Nadie más lo puede hacer. Nadie más. Te pregunto, ¿cumpliste tus objetivos financieros? ¿Cumpliste tus objetivos de pérdida de peso? Algunos de esos les agobia, ¿no? ¿Conseguiste tu título, tu certificado, tu promoción en el empleo? ¿Qué meta has estado buscando?
¿Has alcanzado el objetivo que tanto por el cual has estado hasta desvelándote? ¿Has pensado que en ello está la paz? ¿En ello está el descanso? ¿Cuántas veces se tiene que enseñar esta misma lección? En eso no hay paz. En eso no hay esperanza. Es en Cristo quien está la esperanza. Ven a Cristo. Ven así como estás. Él quiere darte una nueva vida, perdonar tus pecados y darte el descanso que solamente Él puede dar. Pongámonos. Pero sabes, este descanso demanda de algo. Este descansar en Cristo demanda de algo. No hay descanso verdadero para tu alma sin antes no te arrepientes. No te arrepientes. Déjame repetirlo. No hay descanso verdadero para tu alma sin antes no te arrepientas delante de Dios y le digas, Padre, he vivido toda mi vida lejos de ti. Jamás me interesó tener comunión contigo. Perdóname. Me arrepiento de mis pecados. Me arrepiento de mi ofensa delante de ti. Vengo a ti hoy arrepentido, clamando misericordia. Perdona mis faltas. Perdona mis pecados. Es ahí donde tendremos verdadera paz. Paz, cual el mundo no lo sabe dar. Muchos buscan ganar su vida, pero saben, al final terminan perdiendo. ¿Quieres ganar tu vida? Pues elige abrazar a Cristo con todo tu corazón en esta noche. Como lo más hermoso, como lo más glorioso, como lo más precioso, porque con toda certeza Él lo es. Él lo es. Isaías 40:28 dice, ¿no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Quien lo alcance. Escucha lo que dice acerca de Jehová. Escucha lo que dice Dios de Él mismo. Él da esfuerzo al cansado. Él multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová, los que se han arrepentido delante de Cristo, los que esperan en Él y lo han recibido como Señor y Salvador, tendrán nuevas fuerzas, levantarán como águilas y correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Esto es para ti en esta noche, si lo crees. Este es el del descanso verdadero que Cristo promete. No de actividad, sino de pleno deleite, de poder vivir esta vida en paz, porque hemos hecho las paces con Dios. Ahí radica la verdadera felicidad. La verdadera felicidad. Él llevó nuestras enfermedades, nos dice Isaías. Él llevó nuestros pecados. Herido por Dios, mas Él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Podemos descansar en Él, porque Cristo pagó por nuestro descanso. ¿Descansarás tú en esta noche? Oremos. Padre Celestial, te damos gracias por tus bondades en esta noche mostradas a través de tu palabra. Podemos escuchar la voz tuya llamándonos al arrepentimiento, llamando al arrepentimiento a aquellos que no te conocen, aquellos que han vivido toda una vida lejos de ti, han puesto por prioridad sus propias vidas, sus propios sueños, sus propios anhelos, sus gustos, sus deseos, que al final nos lleva a destrucción, a vacío, a angustia, a depresión. Y lejos de haber hallado descanso, cada ser humano que hace esto encuentra fatiga. Pero en esta noche tú nos llamas a venir a ti, a descansar en ti, a venir a ti reconociéndote como Salvador. Padre bendito, que las oraciones de aquellos que no te conocen en esta noche sea, oh Jesús, reina mi vida.
Me arrepiento de mis pecados, me arrepiento de mi lejanía, me arrepiento de mi insensatez, de no haberte tomado en cuenta en mi vida. Y quiero desde hoy comenzar a hacerlo, conocerte más. Que puedan clamar misericordia, que puedan clamar descanso para esas almas abatidas y angustiadas. Y que lo encuentren en ti, oh Dios, el único que sabe darlo. Salva a los tuyos en esta noche. Salva a quienes, Señor, has preparado para salvación. Y a los tuyos, fortalécelos aún más para que sigamos predicando este mensaje. Para que podamos ver a Cristo como glorioso, como lo que es, lo más hermoso del universo. Y nos entreguemos en adoración y alabanza para la gloria de tu nombre. Cantemos, por favor.